Casa de Oración Santa Fe te invita a sus servicios los miércoles 8 p.m., domingo 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados Plaza Fiesta Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. A la palabra del Señor, mis hermanos. Acuerden que estamos en esta hermosa serie de la carta de la epístola del apóstol Pablo desde la prisión. ¿Se acuerdan? Desde la prisión. Ese fue pues el título que le pusimos a la serie. Pero hoy el Señor quiere hablarnos sobre ya no vivamos como antes. Ya no vivan como antes. Es el tema que queremos compartir y es el tema que Pablo nos está enseñando. Y vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 17 al 25. Mire qué interesante es, ya no vivan como antes. Eso es una buena referencia de lo que anhela nuestro Dios para cada uno de nosotros. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. El 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué interesante, mis hermanos. Uno del desafío más grande, sí, de Dios para nosotros es exactamente, no es que hayamos creído. Hemos creído claramente, sí, pero que vivamos conforme a lo que creemos. Y eso es lo que la parte central de esta enseñanza que nos marca Efesios 4. La iglesia, mis hermanos, cree. Pero no es solamente creer, sino vivir conforme a lo que creemos. Y esto nos habla exactamente que nos confronta como la iglesia con esta verdad contundente. El encuentro con Cristo, mis hermanos, todos los que hemos tenido ese encuentro con Cristo, exige un cambio visible de la vida. Exige un cambio visible. Y no se trata solo de dejar los pecados evidentes, pecados que ya sabemos o visibles, sino de abandonar la vieja manera de vivir, la vieja manera de pensar que se refleja en cómo hablamos y en lo que somos, ¿de acuerdo? Por eso, mis hermanos, muchos podemos decir, somos cristianos, asisto a tal iglesia, yo soy fulano de tal y vengo de tal congregación y soy cristiano, pero la evidencia más clara y contundente es la forma
en que vivimos, la forma en que pensamos. Porque muchas veces, mis hermanos, una vida ya no solamente se define por decir, yo soy cristiano, sino una vida se define por ya no andar como los gentiles. Y esto lo dice en el verso 17, mire, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo exactamente nos está hablando aquí una condición espiritual del mundo sin Dios, que ya no anden como ¿quién? Los gentiles. Características, mis hermanos, entonces, de una vieja vida. ¿Cuál es una característica o qué características podemos encontrar? Dice aquí al final del verso 17, que andan en la vanidad de su mente. ¿Así dice? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Pensamientos vacíos, sin dirección divina. Es muy significativo que el asunto básico del estilo de vida se va a centrar en la mente. ¿Por qué? Porque nosotros, conforme a lo que pensamos, actuamos, ¿verdad? Primero lo pensamos y después lo hago. Y lo que vas a hacer va a ser conforme a lo que tú piensas. Entonces Pablo está diciendo, es que no deben de decir que son discípulos de Jesús, que son cristianos. Esa es solamente la primera parte. La segunda es, vivan conforme a lo que creen. Vivan conforme a lo que creen. Ese es el asunto. Y una de las características de los gentiles, de los que no conocen al Señor, es la vanidad de su mente, de sus pensamientos, ¿sí? Pensamientos vacíos, sin dirección divina. El incrédulo, mis hermanos, hay una gran diferencia con los creyentes. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque piensan diferente. ¿Ya te fijaste cómo piensa un incrédulo? Porque incrédulos tenemos alrededor nuestro. Pero tú como cristiano, entonces tú valoras cómo te comportas, cómo piensas. En la vanidad de tu mente, así se comporta. Por eso Pablo dice, esto requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. ¿En qué? En la vanidad de su mente. Si tú aprendes a dominar lo que tú piensas y todo pensamiento que tú tienes lo llevas cautivo, lo llevas hacia la palabra de Dios, mis hermanos, esto quiere decir que nuestra conducta tendrá que ser diferente, ¿o no? Tendrá que ser totalmente diferente. He ahí la razón por qué muchos que se dicen cristianos no pueden dejar de decir groserías. Y las dicen con una naturalidad porque no les ha amanecido la luz de la palabra. Andan en la vanidad de su mente como los gentiles, como los que no conocen al Señor. Entonces, tú podrás decir, yo tengo 10 años de cristiano. Yo acepté a Cristo hace ¿sabe cuántos años? Y me bautizó el hermanito fulano de tal. Y Gigi Ávila me predicó cuando yo lo escuché. Está bien. Pero si tú no vives conforme a los principios de la palabra, pues así te haya predicado Billy Graham, así te haya hablado Armando Alducin y haya orado por ti. Si tú no vives de acuerdo a los principios de la palabra y te renuevas en tus pensamientos, tú vas a decir las groserías que decías antes. Tú vas a seguir tomando socialmente como lo hacen todos. ¿Por qué no? Tú vas a seguir en el chisme, en la murmuración, en el pecado, ¿sí? En los deseos sexuales como los gentiles. Y es exactamente a donde va Pablo, que si nosotros aprendemos a dejar la vanidad de nuestros pensamientos, ¿sí? Ser diferentes a los incrédulos. Acuérdense, mis hermanos, recuerdan que el domingo vimos
cómo la lógica del mundo va en contra de los pensamientos de Dios. La lógica del mundo, ¿cuál es? Estoy decepcionado, estoy triste. ¿Cuál es la lógica? Compadre, vente, vamos a echarnos unas. Y con eso te vas a calmar. ¿Te vas a calmar con eso? La cantina nunca ha sido un buen calmante. Nunca ha sido un buen lugar de sanidad. ¿Sí? La botella tampoco. Las mujeres ajenas tampoco. Pero la lógica del mundo es ese, ¿no? Hermano, no te preocupes. Mira, hay más. Vente, tú vente. Yo tengo algo para que te va a ayudar y te va a levantar el ánimo. Esa es la lógica del mundo. La lógica de Dios, ¿cuál es? Ve, arrodíllate, humíllate delante de Dios y Él va a levantar tu vida. Él va a exaltarte. Por eso, mis hermanos, en lo concerniente a los asuntos espirituales y asuntos morales, un incrédulo no puede pensar correctamente. Para él, todo se le hace bien. Y apoyan a los familiares y apoyan el movimiento LGTB y todas las siglas que les pongan a todos los movimientos de liberación. Está bien, y los apoyan porque para ellos no están renovados en su mente. Entonces, este es el asunto. Pablo dice, esto requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles en la vanidad de sus pensamientos. Porque un incrédulo, un gentil, uno que dice que es un cristiano pero no vive de tal, no puede entender los asuntos espirituales y los morales, ¿sí? No puede pensar. ¿Por qué? Porque está atrofiada su mente sobre esos asuntos. Pero también dice que un entendimiento empobrecido, dice el verso 18, véalo conmigo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta, mis hermanos, quiere decir una confusión espiritual. Esta es una continua obscuridad e ignorancia espiritual. Cuando la Biblia dice, mis hermanos, que alguien tiene el entendimiento entenebrecido, no se refiere a la falta de inteligencia, sino a una condición espiritual. Porque hay inteligentes, hay maestros, hay personas mujeres que son inteligentes en muchas cosas, dominan materias, la ciencia, idiomas, la parte de su trabajo son todas unas maestras en manejar esa maquinaria, ese monstruo que al principio les presentaron y ya lo dominan, ya saben manejar a las personas. Son inteligentes, sí, pero está hablando de alguien que tiene el entendimiento entenebrecido, mis hermanos. Está hablando de una condición espiritual. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que tantos gentes tan inteligentes, tan científicos, de todas las profesiones loables, y es gente idólatra? Es gente que adora lo que no es Dios. Tú dices, no es posible. Es el cardiólogo renombrado y graduado en la Universidad de Zacazonapan. Tremendo doctor. Y luego lo ves en la idolatría. O sea, claro, es inteligente en su área, ¿sí o no? Pero su condición espiritual está entenebrecida. Romanos capítulo 1, versículo 21, miren lo que dice. Romanos capítulo 1, verso 21 dice, pues, habiendo conocido, escuchen esas palabras, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La primera parte es, ya habiendo conocido a Dios. Vean ustedes la condición de alguien que no persevera. El entendimiento se le va a entenebrecer.
No quiere decir que no sea un gran maestro de literatura, un gran maestro de una maestra de la carrera fulana de tal. No quiere decir que no sea la mujer que ganó el primer lugar allí en Tupperware en ventas. Claro, es excelente mujer de ventas. Pero eso no va a impedir que si no glorifica a Dios ni le da gracias, va a caer en tener un entendimiento entenebrecido, negro. No va a tener lucidez espiritual. Dice entonces aquí la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido por la forma en la que piensan. Entonces, lo que Pablo está hablándonos en este capítulo 4 de Efesios, desde la prisión, recuerde que Pablo está dando toda una forma de vivir diferente, aún estando preso. No olvidemos eso. Nos habla de que el cristiano, aunque físicamente pueda estar en un lugar muy difícil, tiene todo el poder de Dios para ser un testimonio, para ser un hombre, una mujer que vive de acuerdo a los principios de Dios. Pero mira lo que pasa, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Puedes pensar, fíjate, inmundicia. Lo peor de la condición humana, lo peor de una condición humana es exactamente esa, la inmundicia. Ahora, cuando dice que Dios los entregó, no quiere decir que Dios los llevó. Está hablando de que Dios se separó, se apartó de esas personas, y entonces vinieron a tener una obscuridad espiritual en sus vidas. ¿Por qué? Porque no le dieron gracias a Dios, no le glorificaron a Dios, cambiaron la gloria de Dios, del único Dios incorruptible, en aves, en animales, en todo lo corruptible. ¿Por qué? Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Bueno, mis hermanos, por lo cual dice el 24, Dios los entregó a la inmundicia. La condición más horrible de la que viven aquellos que no conocen al Señor. En la inmundicia, en las concupiscencias de sus ¿qué? Corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya sabes, la decadencia simplemente de personas que no glorifican a Dios. Por eso dice Pablo, esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden. O sea, tú eres un cristiano, no tienes por qué andar en la inmundicia. Tú eres un creyente, tú tienes una manera diferente de poder vivir en Cristo Jesús. Por eso no es, soy cristiano, cargo una Biblia, voy a tal lugar. No, es cómo vives. ¿Cómo respondes a las situaciones? No es la lógica de los hombres, ¿sí? Es los mandamientos de Dios en tu vida. Eso es lo que es importante. Este entendimiento, mis hermanos, entenebrecido, pues produce frutos en las personas. Frutos de terquedad, de insensibilidad moral, y conduce a la inmersión de vicios e impurezas, perdiendo la capacidad, escuchen, de percibir la luz de la verdad divina. Cuando hay personas que se empiezan a sumergir en este tipo de conductas, olvidando a Dios,
profesándose ser sabios, se hacen necios, no reconociendo el único señorío que debe de tener en sus vidas, bueno, viene una decadencia en sus corazones. De tal manera que esa decadencia, ¿sí?, obscura, entenebrecida de su corazón, va a producir frutos. ¿Cuáles son entonces? La terquedad, como dijimos, la insensibilidad moral. Se le va a hacer tan fácil hacer cosas que moralmente no son correctas para él, para ella. Van a hacer, ¿qué tiene? Déjenlos. Hagámoslo. Si le gusta, pues lo apoyo. Yo apoyo a ella. ¿Sí? Hermanos, no. Nosotros tenemos que hacer una diferencia. Estoy hablando que sobre todas estas cosas el amor es importante, hermanos, en todas nuestras decisiones. Entonces, alguien que exactamente está con el entendimiento entenebrecido pierde la capacidad de percibir la luz de la verdad. Y cuando tú le hablas a una persona así, te va a decir, no, yo estoy bien, déjame, yo estoy a gusto. Mira, si yo no le daño a nadie, no le hago daño a nadie, todo está bien. Y tú le tratas de hablar de la palabra y no entra la luz, ¿verdad que no? En esa está terca, ¿sí? Está terca esa persona, es insensible en su corazón ya no percibe la luz de la verdad divina en su corazón. Y eso es exactamente lo que Pablo nos insta a que tengamos cuidado. Porque nadie de los que estamos aquí podemos decir, yo no voy a caer en ello. Yo no voy a ser tentado en ello. Mantengámonos firmes en el Señor. Él es el único que puede sostenernos, ¿sí? Pero también dice ajenos de la vida en el versículo 18. ¿Están conmigo? Ajenos de la vida de Dios. Esto quiere decir separación espiritual. Pero también dice por la dureza de sus corazones, al final del verso 18, ¿sí? Por la dureza de sus corazones. Esto quiere decir, mis hermanos, la insensibilidad al pecado. Alguien que se aleja de los caminos del Señor empieza a entrar en un torrente de iniquidad de tal manera que no lo va a ver al principio, porque pierde insensibilidad, ya no siente. Él piensa que está bien, que va bien, inclusive por alguna situación no resuelta en una iglesia donde se le habla la sana enseñanza, por ejemplo, y decide irse a otro lugar, no le importa a dónde vaya. Si es una enseñanza que no es sana, él ya no siente, ya es insensible a lo que está escuchando. Y el enemigo empieza a inundarlo de la oscuridad, de tal manera que su condición, mis hermanos, espiritual viene a ser esa dureza en su corazón, la insensibilidad al pecado. Al rato los ves otra vez y dice que aquel que conoce al Señor y le abandona, y su estado después es peor que al principio. Entonces, cuando alguien conoce al Señor, mis hermanos, tiene la bendición, la oportunidad de caminar en la rectitud de la palabra del Señor. Eso, mis hermanos, nos va a hacer sensible al pecado. Cuando alguien, fíjense bien, esa es una buena señal para saber si estamos caminando en la rectitud de la palabra, cuando somos sensibles a las cosas que dañan nuestro corazón. Cuando ya no sientes nada y tu esposa te dice, mijo, ya no estás escuchando ahí esa estación de radio. Eso lo oías antes, mijo, ya no lo oigas. Ve las letras de esas canciones, por ejemplo. Y tú dices, ay, mija, ¿qué tiene? Es Juan Gaby. No dice nada malo. Amor eterno. Y cuántas, todas estas letras, ¿no? Canciones. ¿Qué tiene? Cuidado
cuidado, porque el terreno que uno está pisando es peligroso, porque al rato ya no solamente es eso, al rato o sea, tu corazón se va a deleitar en tantas cosas que no son correctas, que ya no vas a ver la luz de la palabra de Dios en tu corazón. Se insensibiliza, perdón, tu corazón al pecado. Ya no lo sientes. Andas metido en cosas incorrectas. Pero también otra de las situaciones aquí es el desenfreno moral, ¿sí? La dureza de vuestro corazón, porque dice el verso 19, después que perdieron, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo dice, ustedes ya no tienen que vivir así. Hermanos, qué horrible vida es vivir sin Cristo, la verdad. Ahora, y más ahora que ya conociste al Señor, eres el enemigo número 1 de Satanás. Y si tú te sales de los caminos de Dios, el enemigo te va a agarrar y dices, aquí te quería, y te va a poner una zarandeada que muchos han muerto, han perdido la vida, alejados del Señor. Otros vivieron una vida horrible y en algún momento en que ya iban a perder la vida, Dios les da ese momento para ponerse a cuentas y partir y van con el Señor. Pero es demasiado arriesgar, ¿sí o no? Es demasiado arriesgar. El desenfreno, mis hermanos, moral. El pecado deja de doler. Este cuadro, mis hermanos, es la tragedia del hombre sin Dios. Y es lo que Pablo está hablando. Por eso el tema del versículo 17, ¿cuál es? La nueva vida en Cristo. Fíjense, la nueva vida en Cristo. ¿Qué vida miserable llevabas sin Cristo, sí o no? Ahora, si alguien dice, pues no sé, yo todavía llevo una vida bien fea. Ese es un problema muy serio. Querrá ser entonces que no te has rendido completamente al Señor y estás en esa lucha. Vayamos a 2 de Pedro, por favor, en el capítulo 2. Una mente que se aleja de Dios, mis hermanos, produce una vida lejos de la voluntad de Dios. Una mente lejos de Dios produce una vida lejos de la voluntad de Dios. Y miren, 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 10. ¿Ya lo tienen? Y mayormente, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, pueden entender esto, ¿no? La carne, los deseos de la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Eso está grueso. Eso está para asustarnos y decir, Señor, perdón por andar metido en cosas que no. Quiero enderezar mi vida contigo. Ya, mis hermanos, enderezcamos nuestra vida, nuestro caminar delante de Dios en todas las áreas. Que no solamente digamos somos discípulos de Jesús, sino que verdaderamente caminemos de acuerdo a los principios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? La salvación no es solo cambiar de destino, porque ¿para qué se salva uno?
para ir a la tierra prometida, ¿sí o no? Para que cuando al final mi eternidad yo la pueda pasar con el Señor. Entonces me salvó para eso, ¿sí o no? Yo cambié mi destino. Como yo iba antes, como tú ibas antes sin Cristo, tu destino era la perdición. Una vida eterna sin Cristo en el lago de fuego. Pero la salvación que recibimos no solo cambia nuestro destino, sino también cambia nuestra dirección todos los días. Cambia nuestra dirección. Y mire, dice entonces aquí la escritura, mas vosotros no habéis aprendido así. El verso 20 de Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo está marcando, mis queridos amigos y hermanos, un antes y después. Que se vea ese antes y ese después en nuestras vidas. Qué difícil, ¿no? Porque mire, aquí todos somos bien aleluyitas, bien bonitos que nos vemos, ¿sí o no? Pero ¿cómo eres en casa? ¿Cómo eres en relación con tus padres? ¿Cómo eres en relación con tu esposa, con tus hijos, con tu novia, con tu novio? ¿Cómo eres con tu relación con tus compañeros? ¿Qué hablas? ¿Cuáles son tus comentarios? Yo me he topado con algunos que me dicen, no, pastor, si usted la conociera, ¿cómo es? Y digo, ¿cómo? No, es que en su casa, pues ella dice bien cosas bien feas. No. Yo digo, no, pero está sirviendo. No, pastor, es que en la casa sí nos dice de cosas así de vigas como de 10 metros de largo. No me digas. Yo digo, pues entonces, ¿qué predicamos en la iglesia? Entonces, ¿qué aprendimos en la iglesia? Qué incongruencia, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo. Esto requiere en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, en la vanidad de su mente, y empieza a descifrar todo lo que es una vida de un gentil, de alguien que no conoce al Señor. Y lo que nos está diciendo Pablo es aquí es, ustedes no han aprendido así a Cristo. Pablo está marcando aquí un antes y un después. Está diciendo que no aprendimos así a Cristo para seguir viviendo igual. ¿O Cristo alguna vez dijo palabras obscenas? ¿Cristo vio cosas incorrectas, obscenas en las personas? Estudiando todo el comportamiento, la vida de Jesús, mis hermanos, podemos darnos cuenta que Él es el ejemplo divino a seguir. ¿Cuántos sabios, filósofos han pasado a través de la historia? Pues sí, hablaban muy bonito y todo, pero eran tremendos pillos sexuales. Eran tremendos idólatras en esto, en aquello. Pero cuando se paraban a decir cosas tan tremendas en sus pensamientos, la gente se quedaba. Por eso Hitler fue uno de los personajes de la historia que supo mover las masas, hablando exactamente la mentira. Le hizo creer a las gentes una verdad que no existía en lo que decía. Cambió completamente todo. Su mente estaba torcida en todos los aspectos. Pero cuando se paraba y empezaba ya a dar sus discursos, pues hasta se les salían se le saltaban las venas y los ojos de tanta enjundia que le ponía ya a la enseñanza, ¿no? De él, a la enseñanza diabólica, ¿no? De la supremacía aria, ¿recuerda? Y vean ustedes, no aprendimos así, mis hermanos, de Cristo. Cristo, mis hermanos, no es una religión. Es una nueva vida. Y la nueva vida tiene que notarse. Si tú andas en dobles sentimientos
sí, románticos. Es que fulano, es que no, si estoy en un pensamiento con alguien aquí, pero también acá es que también me gusta, es que enderézate, enderézate, porque estás en un serio peligro. Y tu vida debe de ser un testimonio. Si no, el Señor va a tomar cuenta de nuestras vidas. ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, mis hermanos, la verdad no es una idea nada más, no, es una persona. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad para nosotros? Jesucristo. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me lo grabé muy bien porque hay una iglesia ahí por Plaza del Sol que se llama Juan 14:6. Y ahí me quedó bien grabado desde hace muchos años. Jesús es el camino, la verdad, fíjense, la verdad y la vida. Bueno, tenemos a grandes pensadores, como lo dije. Sócrates es uno de los pensadores, grandes filósofos. Él dijo, fíjense, la verdad se busca mediante el cuestionamiento racional. Suena interesante. La verdad se busca mediante el cuestionamiento racional y el reconocimiento de la propia ignorancia. Dice, sí, pero me dejó en la misma. O sea, ¿quién la tiene, pues? ¿Dónde está la bolita? Fíjense, o sea, son palabras que todos los filósofos tomaron. Se lo voy a repetir porque está interesante. La verdad se busca mediante el cuestionamiento racional. Sí, pues filosofamos de la vida, ¿sí o no? Nos ponemos así como a pensar en las mañanas con una tacita de café y decimos, ¿ser o no ser? Primero existo y luego me muero. ¿Qué pasó? Algo. Primero existo y luego ¿qué? Primero pienso y luego existo y luego, yo qué sé. Ok, fíjense, escuchen, la verdad se busca mediante el cuestionamiento racional. Sí, yo quiero buscar la verdad, busqué la verdad mediante el cuestionamiento racional, o sea, lo que es correcto, no, o sea, no, como diciendo, no te alucines. O sea, racionalmente busca la verdad, es correcto. Bueno, y el reconocimiento de la propia ignorancia. Yo reconozco que soy ignorante. Yo reconozco que no sé mucho. Pero me quedó igual. ¿Y ahora qué, Sócrates? ¿Y ahora qué hago? Sócrates ya se murió. Ya no me puede ayudar. ¿Sí o no? Platón igual. Aristóteles también. Santo Tomás de Aquino, igualmente un filósofo monje. Descartes, René Descartes, son grandes pensadores, nos dejaban en la misma. Friedrich Nietzsche, bueno, algo así se dice, gran y respetado en el ámbito humano, filósofo y pensador. Nos quedamos en la misma. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿a qué? Ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Dígalo conmigo. ¿Quién es? Jesucristo. Ahí está. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, escuchen, entendimiento. Eso es importante. Cristo siempre quiso que pensaras, que analizaras racionalmente todos los acontecimientos, ¿sí? Y que al final de todo puedas decir quién tiene y quién es la verdad. Bueno, todos estos hombres pensadores que les dije, pues se murieron en la misma. ¿Dónde está la verdad?
Herodes también le preguntó a Jesús, ¿y quién es la verdad? ¿Sí o no? También estaba buscando. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Dios, Jesucristo mismo. Y luego dice, y estamos ¿en dónde? Dígalo, ¿estamos en el qué? En el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Ahí está completamente refutando, estableciendo lo que dice. Bueno, vamos a terminar este versículo. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero ¿qué? Dios. Aquí está Juan poniendo exactamente donde debe de estar Cristo Jesús como Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Vida eterna, mis hermanos. Entonces, eso es una verdad inmutable para nosotros. La verdad de Dios es inmutable porque Friedrich Nietzsche, si se dice así, él decía que no hay verdad absoluta, que todas las verdades son relativas. Conforme tú pienses, todo es relativo. Que no hay verdad absoluta. La Biblia nos dice, sí hay verdad absoluta. Sí hay una verdad que no ha cambiado ni cambiará. Y esa verdad es que Jesucristo es Dios. Y en Él hay vida eterna. Órale. Gracias, Señor. Amén. Ahora, vayamos a Efesios. Estamos en Efesios, recuerde, Efesios 4, en el versículo 21. De Efesios 4, 21. Bueno, dice, el 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él, ¿qué? Enseñado. ¿Qué es lo que te ha enseñado Cristo? A caminar en rectitud, a caminar en santidad, a que no te está diciendo, tienes que creerme, no. Él te está enseñando una nueva forma de vivir y esa te va a llevar a la paz, al gozo, a la bendición y a la vida eterna. Tu destino y mi destino final. Eso es la enseñanza de Jesús. Cuando alguien conoce entonces a Cristo, mis hermanos, no vas a permanecer igual, no tienes que permanecer igual. Si Cristo vive en nosotros, algo debe de morir dentro de nosotros, ¿verdad? Bueno, qué interesante, mis hermanos, que por Él hemos sido enseñados conforme, dice el 21 al final, conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjense, nadie, ninguno de los grandes iluminados de este mundo, de los que fueron, de los que son y de los que serán, pudo decir lo que Jesús dijo. La verdad está en Jesús, mis hermanos. Y miren lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Fíjense, ¿en cuanto a la qué? ¿Tú te acuerdas cómo vivías? Bueno, yo espero que vivías horrible. Yo vivía horrible. Cosas que quisiera borrarlas de mi CPU, ¿cómo le llaman? CPU. Las quisiera borrar, pero, ay, hermanos, ahí están. Y el enemigo toma en ocasiones esto para decir, no, mira, tú no has cambiado, mira cómo eras. Pero yo le puedo decir, exactamente,
Es la única verdad que puedes decir, que yo era así, drogadicto, borrachín y mentiroso y todo lo que conlleve todo ese estilo. Así era. Pero ahora yo soy nuevo en Cristo. Por eso dice el 22, en cuanto a la pasada manera, escuchen, oye hermanos, ¿cómo hablabas? ¿Cuáles eran tus formas de expresar tu ira, tu enojo, tu descontento? Metías en problemas a todos. Eras la que metía en el barrio el problema serio. Todo eso eras. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de ¿qué? De vivir. Despojaos del viejo hombre. Algo muy importante, que está ¿qué? Viciado. Viciado, tiene vicios. Está mal. El hombre antiguo. No creo que quieras ponerte los trapos sucios en los cuales tú estabas vestido. Despojarse, mis hermanos, y vestirse es una decisión diaria. ¿Sí? Despojarse. Claro que, ¿cuánto nos enojamos? Claro que nos enojamos, ¿sí o no? Y cuando alguien se te mete ahí sin que ni siquiera te dice nada más, órale, órale. ¿Y qué dices tú? Gloria a Dios. Sí, que se metan todos los. Claro que no. ¿Verdad que no? Eso y muchas cosas más. Nos enojan. Bueno, estar viciado, voy a terminar, voy al final. Estar viciado significa tener una dependencia física o psicológica o una inclinación excesiva hacia un hábito o hacia una sustancia, juego o actividad. Eso es estar viciado. ¿Cuántas han visto las maquinitas que ponen allá afuera de las tiendas? La gente está, ¿qué? Viciada. No tienen para los frijoles, pero sí tienen para la máquina. Y con la esperanza de que ponen, no sé cómo se juega, pero que le ponen 5 pesos y que va a salir ahí el montón de dinero. ¿Sí o no? Están viciados. No pueden dejar de hacer esas cosas. Está viciado. Es exactamente la dependencia física o psicológica o una inclinación excesiva hacia un hábito, escuchen, o hacia una sustancia, juego o actividad. ¿Qué pasa? Pablo está hablando de algo viciado. Así estábamos viciados, llenos de todas esas dependencias físicas, psicológicas. ¿Cuántas mujeres, si no les pega el hombre, no hay amor, dicen? ¿Sí o no? Y uno les dice, oye, pero déjalo ya, pues es que te está golpeando, demándalo. Ay, no, es que, Dios mío, no le entran los rayos celestiales ahí a su mente. No entra la luz de la palabra para actuar diferente. Está viciada, ¿sí o no? Está encadenada. No pueden salir. Y eso es algo, mis hermanos, pues el pan de cada día. El pan de todos los días. Personas así, hombres así, viciados en algo, en el alcohol, en drogas, no pueden dejarlas. Por eso, mis hermanos, el despojarse y vestirse como una nueva persona es una decisión diaria. Bueno, alguien que está viciado pierde el control sobre el consumo o sobre la práctica. Esto implica una conducta compulsiva y repetitiva. Escuche, Pablo está diciendo en el 22,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está, ¿qué? No creo que quieras ponerte la calavera de atrás, la vida de atrás, ¿sí o no? No creo que quieras vivir la vida pasada. O sea, yo la dejé y no vuelvo. Aunque mi compadre me diga, yo pago, vámonos, yo te invito, tú no te preocupes, yo me encargo. No, ahí muere, compadre. Yo ya dejé todo eso. Ahora te estás poniendo una ropa nueva. Ya no te dejas llevar, ¿sí? Ni psicológicamente, ¿sí? Ni físicamente por una compulsión. Antes, ¿qué te decían? No, es más, tú te alquilabas. Es más, tú pagabas, ¿sí o no? Y llegabas ahí al barrio o a la fiesta, ya se acabó, no se preocupen, a ver, aquí me acaban de dar mi chivo. A ver, ¿cuánto cuesta? Tráete 4 cartones, yo pago. Compadre, qué buena onda es usted, compadre. Aquí con usted no hay miseria. Ay, tú te sentías así. Eras de lo peor. Porque tu casa muriéndose de hambre, tus hijos no tenían para la escuela, no tenían para comprar los cuadernos, la mochila que deberías de haberles comprado, pero con tus amigos te divertías. Es una manera horrible, ¿o no? Entonces, implica el estar viciado una conducta compulsiva, algo que vas y lo haces, y hablando de sexo, hablando de desenfrenos, de desórdenes de todo tipo en la persona, ¿no? Repetitivos que suelen ser perjudiciales para la salud, para la moral o para la rutina diaria de una persona. Esto, el diccionario de la lengua española nos da esta definición que les acabo de dar. Parecía cristiano, ¿verdad? La definición. Lo que pasa es que la mezclamos y la concordamos con la escritura de un hombre viciado, una mujer viciada. Es exactamente lo que el Señor dice. Ya no vivan como hombres y mujeres antiguos. Hay una nueva manera de vivir. Bueno, estas personas en esos detalles implica adicción, dependencia de alguien que está viciado. Por eso ten cuidado. Ten cuidado con lo que tú hablas. Ten cuidado con lo que piensas. Ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado cómo respondes. Airaos, dice la palabra, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, está bien, pero inmediatamente compón en tu enojo la postura. Porque si tú te dejas llevar por algún enojo, vas a decir palabras ofensivas, vas a hacer cosas que el hombre antiguo nomás está esperando que le dé chance. La mujer antigua nada más está esperando a una desilusión amorosa para irse otra vez a los brazos de aquel tremendo pillo que te está esperando. Y vuelves a revolcarte en el mismo fango. ¿Qué cosa, no? Lo que el Señor nos da como vestimenta es una vestimenta nueva, de santidad, de caminar en la paz de Dios. Y lo voy a dejar ahí. Y quiero invitarles a que cierren sus ojos y oremos. Ay, Señor Jesús, gracias por esta epístola tan hermosa a la iglesia de Éfeso, Señor, pero también nos hablas a nuestro corazón, Señor. Y aún Pablo desde la prisión, él está hablando de lo que es la vida nueva, Señor, en Cristo. Tú eres la verdad, Señor Jesús. Y estamos dispuestos a no solamente creer, sino vivir conforme a lo que creemos. Y nosotros como tus hijos ya no creemos en la idolatría, ya no creemos en la vanidad del mundo. Ahora, Señor, nuestro encuentro contigo, Jesucristo, exige un cambio visible de la forma en la que vivimos.
Por eso es claro tu palabra, Señor. Nosotros hemos aprendido de Cristo Jesús. Y si hemos en verdad oído y hemos sido enseñados por Jesucristo conforme a la verdad, Jesucristo, tú eres la verdad. Nadie va a poder poner otra verdad porque no existe. La verdad absoluta eres tú, Señor Jesús. Todo lo demás es cambiante, es relativo, pero tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Jesús. En esta noche te agradecemos que nuestros corazones están siendo formados, que nuestra vida, Señor, está entendiendo una nueva manera de comportarnos, una nueva forma de caminar en ti, Señor. Y no vamos a dejarnos llevar por las leyes o por la lógica del mundo, sino por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos y gracias por todos los que nos ven en las diferentes plataformas de internet, allá en sus hogares, Señor. Algunos están en casa enfermos, recuperándose. Señor, estamos con ellos también y nuestra oración es para que también hables a sus vidas y que aprendamos a caminar en la rectitud de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. No queremos volver a nuestra vida antigua, Señor. Aquí vamos creciendo en pos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hay un lugar donde el cielo desciende, donde el corazón aprende a ver, donde se honra el nombre de Eterno y su presencia se puede sentir. Casa de Oración Santa Fe agradece tu visita. Dale seguirnos y a la campanita para recibir nuevas prédicas. Comparte nuestra predicación. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Que Dios ha marcado para